¿Qué tal? Buenos días. Comienza aquí Parlamento, un programa de los servicios informativos de Televisión Canaria en el que les acercamos cada semana la actualidad de este importante órgano de debate y sobre todo de decisión. Hoy nos acompaña el diputado de Coalición Canaria, José Miguel Ruano. Buenos días, señor Ruano. Muy buenos días. Vamos a hablar con él enseguida, vamos a analizar lo que ha dado de sí esta semana, una semana parlamentariamente hablando mucho más tranquila que las anteriores, ya que no ha habido pleno y tampoco ha habido demasiadas comisiones. Sí se han tratado algunos temas en los que merece la pena detenerse. Entre esos temas están el empleo, la emisión de deuda pública por parte de la comunidad autónoma o ese acuerdo alcanzado para renovar los órganos dependientes de la Cámara Legislativa Autonómica. Hablamos del Consejo Consultivo, de la Audiencia de Cuentas o del Consejo de la Radiotelevisión Canaria. Son solo, como decimos, algunos de los asuntos a los que les vamos a prestar atención en los próximos minutos. Hay más, este es ya nuestro sumario. Coalición Canaria y Partido Socialista han presentado una propuesta para la renovación de algunos de los organismos dependientes del Parlamento Canario. Una renovación que está pendiente desde hace 4 años. La propuesta presentada esta semana facilitaría el acuerdo para la renovación de instituciones como la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Administración de Radiotelevisión Canaria. El Parlamento Canario se ha convertido en un foro de debate, no solo político, sino también de temáticas más sociales. Esta legislatura se lleva a cabo el balance del proyecto que comenzó en la legislatura anterior, llamado Parlamento y Sociedad. Unos debates en la Cámara que abordan las perspectivas de futuro de Canarias sobre cuestiones determinantes para nuestra población. Hemos salido a la calle para conocer qué preguntas harían ustedes al diputado de Coalición Canaria, José Miguel Ruano, que nos acompaña esta semana. Todas sus preguntas y las respuestas de nuestro invitado las veremos en unos minutos. Como decíamos, José Miguel Ruano nos acompaña hoy, diputado por Tenerife, diputado de Coalición Canaria. Señor Ruano, vuelve usted al Parlamento no como miembro del gobierno al que ha pertenecido durante muchos años, sino como diputado de a pie, uno más de los 60 diputados que hay en la Cámara. ¿Se nota diferencia? Bueno, se nota diferencia en la actividad. O sea, el gobierno va al Parlamento a dar cuenta de su gestión y a responder por las cosas que hace y deja de hacer. Y el Parlamento lo que hace justamente es controlar al gobierno e impulsar la acción ejecutiva del gobierno y conocer del gobierno información sobre la actualidad desde el punto de vista público, desde el punto de vista de su actividad. En definitiva, son dos tareas totalmente distintas. La mía en el gobierno fue, como usted ha señalado, larga, muy larga, en el sentido de que yo he formado parte de 3 gobiernos distintos. Fue consejero de Educación. Fui consejero de Educación durante 6 años y lo fui también durante otros 6 años de Presidencia, Justicia y Seguridad. Y he trabajado con 3 presidentes, con el presidente Román Rodríguez, con el presidente Adán Martín y con el presidente Paulino Rivero. Por tanto, sí, es un periplo bastante largo en donde me han tocado cosas importantes, a veces complicadas. Y la tarea en el legislativo es una tarea distinta, es una tarea de control, en mi caso, a su vez, por ser presidente del grupo parlamentario, de trabajo junto con el portavoz para coordinar la actividad del grupo, prestar conocimiento, el conocimiento que pueda tener yo en la actividad del gobierno para que podamos mantener una mejor relación del grupo parlamentario con el gobierno al que apoyamos. En definitiva, creo que ese era el objetivo que se propuso en su momento por parte de Coalición Canaria Tenerife cuando se me incluyó en la lista electoral por Tenerife, y eso es lo que intento hacer bien. Ha sido usted el máximo responsable de la seguridad civil en este archipiélago como consejero de Presidencia y Seguridad. Vamos a hablar de ese tema en unos minutos porque está el tema del hierro, esa crisis sísmica bastante candente. Pero le pregunto, ¿trabaja uno más en el Parlamento cuando se es diputado de la oposición que cuando se pertenece a uno de los grupos que apoyan al gobierno, que prácticamente la ciudadanía puede tener la sensación que es decir un sí a todo lo que propone el gobierno? Yo creo que se trabaja de distinta manera. O sea, el diputado de la oposición tiene, si quiere usted, pues más capacidad, más, en sentido general, más libertad para hacer iniciativas y plantearlas. Y el diputado del gobierno a veces tiene más dificultades justamente porque tiene que establecer o modular algunas de su actividad justamente por el intento de promover, impulsar la acción del gobierno, pero no hacerlo de manera que censure la actividad del gobierno, por decirlo de esa forma, ¿no? Por tanto, son trabajos distintos. Creo que hay cosas que no se deben comparar porque no son comparables. En unos casos hay diputados que trabajan más y son de la oposición y otros que trabajan menos
y son de la oposición. En definitiva, eso, por ser o no diputado que apoya al gobierno y que se está en la oposición, no se trabaja ni Va más. un poco más en el talante de la persona y si es un espíritu trabajador que al grupo que se pertenezca. Al final yo creo que eso, muchas veces cuando hablamos incluso de la actividad política en general, cuando se hace desde el Ejecutivo, ahora hablamos del Legislativo, está muy vinculado a la responsabilidad de cada uno. Creo que al final nosotros como personas nos formamos desde jóvenes hasta después estudiar, empezar nuestros primeros trabajos y generas una forma de ser, y esa forma de ser cuando lo haces desde la actividad pública, la actividad política, pues naturalmente se nota también si eres un hombre o mujer responsable, lógicamente lo haces ejerces la política con responsabilidad, ya estés en el Ejecutivo o ya estés en el Legislativo. De todos los diputados que hay en el Parlamento actualmente, si hay que elegir alguno que conozca bien la Cámara, seguramente usted sea de los que más la conoce, y lo digo porque ha sido secretario general de ese Parlamento, después ha formado parte del Gobierno, ha comparecido en ese Parlamento en numerosas ocasiones como miembro del Gobierno y ahora está como diputado de a pie. ¿Qué cambiaría José Miguel Ruano del actual Parlamento? Porque en algunas ocasiones nos encontramos como que está un poco alejado de la ciudadanía, lo ha dicho el propio presidente de la Cámara. Ahí sobre esto, hace muy poquitos días tuvimos en el grupo una reunión en donde a los nuevos diputados, pues digamos, explicábamos qué carácter, qué alcance tenía cada una de las iniciativas, cuál era el contenido, cómo había que formularlas. Y cuando hacíamos ese trabajo estuvimos viendo pues toda la teoría que hay hoy sobre la crisis del Parlamento ante la sociedad. No es un tema del Parlamento. La detectan, de que existe no es un una tema crisis. del Parlamento de Canarias, es un tema del Parlamento en general, de los órganos legislativos y de representación en relación con la sociedad a la que representan. Ocurre en España, pero ocurre también en muchos otros países europeos y ya no digamos en instituciones muy, muy lejanas para la ciudadanía europea, como es el Parlamento de Europa, el Parlamento Europeo. El Parlamento tiene unas mecánicas y unas dinámicas que son difíciles en una sociedad que vive a un ritmo superior, por lo tanto demanda más información y respuesta del Ejecutivo que del Legislativo, que del Parlamento, y por tanto eso en sí mismo representa ya un modo de relación diferente y más lejano, si se quiere, ¿no? Pero el Parlamento puede presentar también muchas oportunidades. Usted dice, ¿qué cambiaría del Parlamento? Mire, yo, como dice usted, yo hice la oposición con 27 años, tengo 50 años, he sido secretario general de la Cámara, he sido consejero durante 12 años, y el Parlamento lo que requiere es establecer mecanismos que dinamicen su actividad, que hagan visible ante la ciudadanía que la tarea que se hace es una tarea útil, conocer la verdad de la ejecución de la actividad pública por parte del gobierno, establecer una buena política legislativa que es así que tiene que ser sosegada, es decir, las leyes tienen que ser buenas leyes para que produzcan el efecto que se requiere y que se haga también un buen control de la actividad económica. En este momento creo que es uno de los requerimientos más importantes en una situación de crisis económica aguda como la que existe en este momento en toda la zona euro y especialmente en España. Es importante que las comunidades autónomas y sus parlamentos den respuesta desde el punto de vista de la austeridad, de la proyección de la actividad que realicen y demás, para que la ciudadanía se acomode a esa situación. ¿Y no cree usted que parte del alejamiento puede deberse a que las intervenciones son demasiado previsibles de lo que va a decir cada diputado? Se sube un diputado a la tribuna de oradores y ya prácticamente todos sabemos lo que va a decir, están como demasiado... Eso pasa sobre todo con los... Porque lo digo porque hasta cuando se ofrecen los debates por televisión, bueno, queda poco espacio para la improvisación. Sí. Los mecanismos del reglamento del Parlamento, de los reglamentos de los parlamentos, son mecanismos tasados, con un tiempo, porque hay un orden del día que hay que cumplir habitualmente en 2 días. Eso significa que para poder cumplirlo, pues tienes que cumplir a su vez el tiempo que ordena el reglamento y que corresponde administrar al presidente de la Cámara. Eso efectivamente lo hace previsible. Desde el punto de vista de los contenidos, ya eso dependerá de cada iniciativa y de cada intervención. Quizás lo que pueda suceder es que lo hace más previsible la actividad de los diputados que somos miembros de los grupos que apoyamos al gobierno.
y en ocasiones no se valora suficientemente la actividad que se realiza desde este ámbito. No, pero si uno lee los periódicos habitualmente sabe más o menos, los diputados salen muy poquito de las directrices o de la línea general de un partido, lógicamente, y al final si uno sigue la prensa diaria, un poco cuando llega a un pleno del Parlamento se encuentra con que lo que dice el diputado ya prácticamente uno lo sabe si ha hecho un seguimiento. Pero eso es un problema del modelo de partidos, es decir, que vamos a ver, la sociedad desde el siglo XX se organiza en partidos de masas, en partidos importantes. El siglo XIX, que es cuando nace el parlamentarismo, era un parlamentarismo más individualista, con una forma distinta de organizarse los partidos, y a partir del siglo XX los partidos tienen una disciplina interna que reflejan en su actividad en las cámaras parlamentarias, es decir, porque los partidos a su vez se agrupan en las cámaras a través de grupos parlamentarios. Y es verdad que eso mengua, limita, establece, digamos, cosas que los ciudadanos quisieran tener de forma más libre, pero que lo cierto es que al final hace posible que se traten muchas cosas, es decir, que si no al final podríamos estar en un modelo muy asambleario, en donde podrías estar en un único asunto durante muchísimas horas y sería poco práctico. ¿Valora usted a un parlamentario que se sube a la tribuna de oradores sin papeles? ¿Lo valora más, digo, que al resto? Porque eso da un poco la sensación a lo mejor de que tiene todo lo que está hablando en la cabeza, que no tiene que leerlo. Bueno, lo valoren en cuanto que es un recurso individual que puede ser plausible, pero... ¿La ciudadanía lo valora? ¿Los políticos lo valoran o no? Bueno, yo creo que lo más importante es hablar, a mi juicio, me parece, de viva voz. Quiero decir que no sea necesario leer, pero orientarse con un esquema, con un cuadro y demás, no me parece mal. Creo que al final incluso ocasionalmente da más precisión a las intervenciones contar con documentación y asistirse de la misma que tenerlo que improvisar todo. Es un recurso que muchos diputados o diputadas utilizan y no requieren ningún papel y pueden memorizar los datos y bueno, puede ser también importante. Yo lo que sí que creo que los ciudadanos sí que ven peor es que se lea, ¿no? Que la intervención se lea, en tanto que distancia mucho, a veces o lees muy bien o es muy difícil que la entonación, las pausas y demás se hagan correctamente y por tanto al final el que está oyendo o viendo televisión pueda apreciar el sentido real de tu discurso. Por tanto yo creo que lo más importante es que las intervenciones... ¿No prohibiría usted subirse a la tribuna de oradores sin papeles? No, sin papeles no. Lo que sí que bueno, podríamos considerar es que no se leyera las intervenciones, sino que se utilizara intervenciones abiertas de viva voz, ¿no? No ha habido mucha actividad en el Parlamento, como decía, pero sí hay muchos temas para tratar. Al margen de los 60 diputados autorizados a votar leyes en la Cámara, hay otros organismos dependientes de esta institución que juegan un importante papel. Hablamos de instituciones como la Audiencia de Cuentas, el Diputado del Común, el Consejo Consultivo y el Consejo de Administración de Radio Televisión Canaria. Su renovación está pendiente desde hace más de 4 años, pero los distintos partidos no se han puesto de acuerdo. Esta semana, Coalición Canaria y PSOE presentaban una propuesta que podría facilitar ese acuerdo. Nuevo intento para renovar la composición de los órganos dependientes del Parlamento de Canarias tras más de 4 años de retraso. Los grupos parlamentarios que apoyan al gobierno han tomado la iniciativa al presentar una propuesta al Grupo Popular. Hemos hecho una oferta al Partido Popular consistente en distribuir la representación del Consejo Consultivo, la Audiencia de Cuentas, Radio Televisión Canaria y el Diputado del Común idéntica a la que cuando estábamos con el Partido Popular la habíamos hecho al Partido Socialista. Lo único que cambia es precisamente la proporción. Es una necesidad que tenemos y es el deber de los grupos parlamentarios de llevar al máximo consenso. Y la postura y la propuesta que le hemos hecho al Partido Popular es la misma que se barajó durante la anterior legislatura. Según la propuesta, el Grupo Nacionalista designaría al presidente de la Audiencia de Cuentas. El titular del Diputado del Común sería el candidato del Grupo Socialista y el Partido Popular elegiría al presidente del Consejo Consultivo. La propuesta que nos han presentado Coalición Canaria y el Partido Socialista, efectivamente entendemos que es una propuesta cerrada, dado que así me lo han hecho saber los portavoces respectivos, y contempla varios puntos que vamos a estar estudiando, que estamos estudiando en este momento. La próxima semana está prevista una nueva reunión en la que el Partido Popular dará a conocer su posición sobre la iniciativa presentada por socialistas y nacionalistas. Bueno, pues como han oído, era una propuesta que se presentaba esta semana. Señor Ruano, ¿cree usted que finalmente se va a alcanzar un acuerdo? Yo creo que sí, yo creo que además
una cuestión que pueda plantearse de forma inmediata quizá, porque el Partido Popular ha pedido tiempo, pero es deseable que al menos el acuerdo comprenda a los tres grandes grupos parlamentarios de la Cámara y es deseable asimismo que pueda integrar también al grupo mixto, ¿no? Creo que lo más importante es que los ciudadanos deben saber sobre las instituciones estatutarias o de relevancia estatutaria, como son la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Diputado Común e incluso el Consejo de la Radio y Televisión Canaria. Son instituciones muy importantes para el funcionamiento de la comunidad autónoma y, por tanto, la prórroga que ya se ha producido en el mandato de muchos de sus titulares... Llevan 4 años ustedes sin ponerse de acuerdo. Digo ustedes, tanto como sí, con los diputados del Partido Popular y el Partido Socialista. ¿No aleja eso a la ciudadanía de los políticos? Es decir, llevan 3 años en órganos que son importantes, como usted dice, pero son incapaces de ponerse de acuerdo. Posiblemente sí, porque mire, vamos a ver, el planteamiento en los órganos, tanto ha ocurrido también en España con el Tribunal Constitucional y ha ocurrido aquí en Canarias con los órganos que acabamos de mencionar. Empezamos la pasada legislatura con un pacto de gobierno entre Coalición Canaria y el Partido Popular. Entonces el líder del Partido Socialista en Canarias era el señor López Aguilar y fue imposible llegar a acuerdo alguno sobre nada. O sea, realmente la proyección sobre cualquier asunto de interés general que pudiera ser colectivo y que pudiera interesar a toda la ciudadanía en su totalidad, valga la redundancia, no fue posible alcanzar acuerdos. Y eso fue lo que fue provocando la renovación, la prórroga automática del mandato de las personas que estaban al frente de las instituciones. Creo que esa situación es una situación superada, estamos en un momento distinto, ha habido unas elecciones autonómicas, se ha conformado un pacto de gobierno diferente al que había en la pasada legislatura, pero hay condiciones políticas para que se pueda alcanzar un acuerdo sobre todas las instituciones de forma global, porque eso fortalece la capacidad de propuesta de los distintos grupos parlamentarios. A mí lo que no me gusta decir es un poco en el vídeo que acabamos de ver, pues que el Partido Popular designa a tal titular, el Partido Socialista designa a tal otro, el Grupo Nacionalista designa a tal otro. Porque lo importante es que lo designemos todos. Es decir, eso es lo que le iba a decir, si no es mejor que haya profesionales independientes. Claro, y cuando hablo de independientes... Lo importante es que lo designemos todos, es decir, vale que la propuesta, podamos decir, viene del Grupo Socialista o podamos decir que viene del Grupo Nacionalista o del Grupo Popular, pero tenemos que buscar personas idóneas para las responsabilidades que se tienen que realizar. Y estamos hablando de órganos importantes, del control presupuestario que realiza la Audiencia de Cuentas, tanto del Gobierno de Canarias como respecto de cabildos insulares, respecto de ayuntamientos, de la adecuación al Estatuto de Autonomía de las leyes canarias que realiza el Consejo Consultivo y también de toda la actividad de desarrollo reglamentario que controla el Consejo Consultivo desde el punto de vista de la legalidad. Estamos hablando de la defensa de los derechos individuales que corresponde hacer al diputado común ante el propio Parlamento frente a la actividad genérica de la Administración. Por tanto, funciones que son importantes y que requieren que las personas que estén al frente de las instituciones sean personas capaces. Y esto, por tanto... ¿Debería a lo mejor olvidarse el que fueran políticos también o que hayan sido políticos en activo o no? Bien, puede haber sido un político en activo y ser un buen candidato. Lo que no vale por haber sido político en activo ser candidato. Es decir, que hay que ver cuál es el perfil del cargo que se tiene que proveer y cuáles son las capacidades que tiene la persona que va a hacer la provisión de ese cargo, con independencia de que haya sido político o que no lo haya sido. Es decir, en algún momento de nuestra vida nosotros hemos conocido políticos que han sido excelentes personas y políticos y gestores de su actividad que ahora no están en la política activa y que sin embargo pueden desarrollar un gran papel en esas instituciones dependientes, y también podemos encontrar supuestos donde no haya habido ese compromiso con la actividad pública directa que representa la política y sin embargo sean personas muy capaces para el desarrollo de sus tareas en el control presupuestario, Audiencia de Cuentas, en el control jurídico, Consejo Consultivo o en el control de la actividad de administración en defensa de los derechos de la ciudadanía que realiza el diputado del común. En cualquier caso nos quedamos con esa idea que decía usted de que la propuesta sea conjunta de los 60 parlamentarios y se evitaría... Efectivamente, ese es el objetivo. Al final eso, en la práctica, bueno, pues hay, digamos, siempre más y menos en todo esto, pero yo creo que ese debe ser el objetivo y no lo podemos perder de vista. Tampoco podemos perder de vista, señor Ruano, que estamos en la previa, en la víspera casi, en la antesala de unas elecciones. El martes de esta semana, el presidente del Parlamento, Antonio Castro Cordobés, comparecía ante la prensa después de la reunión de la Junta de Portavoces. Castro dijo que las elecciones
elecciones del próximo 20 de noviembre no van a tener ningún efecto en la actividad parlamentaria del archipiélago. En noviembre habrá un solo pleno, pero aumentará, eso sí, el número de comisiones. Además, se ha conseguido pactar el número de iniciativas que podrá presentar cada grupo parlamentario. Ha concretado dos cuestiones: el número de iniciativas por grupo parlamentario, porque está habiendo problemas con los plazos y demás, atenerse estrictamente a lo que dice el reglamento respecto a los plazos, ¿no? Entonces, las iniciativas que no se vean en la mesa de los jueves, pues no estarán en condiciones de ir al pleno siguiente. Eran las palabras del presidente del Parlamento. Quienes hacemos este programa trabajamos con el objetivo no solo de que conozcan ustedes el día a día del Parlamento, sino de que se familiaricen también con todo lo que rodea la actividad legislativa. Y para ello es básico tener algunos conceptos claros. Hoy nos vamos a detener en explicarles qué es una proposición no de ley, una proposición de ley, una iniciativa popular y una interpelación. El trabajo es de nuestra compañera Marta Calimano. Son varios los términos con los que se denominan las iniciativas que se llevan a cabo dentro de la Cámara y que definen la actividad parlamentaria. Proposiciones no de ley, proposiciones de ley, iniciativa popular o interpelaciones son algunas de las expresiones que se oyen a menudo en las informaciones parlamentarias. ¿Qué es una proposición no de ley? Es una solicitud que realiza un grupo o varios grupos parlamentarios al Gobierno para que realice una acción concreta. También es utilizada por los diputados para mostrar una opinión mayoritaria sobre algún tema o para detallar normas de actuación sobre determinados asuntos en la administración pública. ¿Qué es una proposición de ley? Es el texto de una ley que pueden presentar los grupos parlamentarios o el ciudadano como iniciativa popular sin que haya un proyecto por parte del Gobierno. ¿Qué es una iniciativa popular? Es un derecho que tienen los ciudadanos a participar directamente en la actividad política. Es una propuesta destinada a suprimir alguna ley o para que el Parlamento tome en consideración algún tema. Tiene que estar avalada por 500.000 firmas. El texto debe ir acompañado de una declaración de motivos y de los datos personales de los miembros de la comisión promotora de la iniciativa. La mesa de la Cámara Autonómica es el órgano encargado de regular que cumple con todos los requisitos para ser admitida. ¿Qué es una interpelación? Es la solicitud que realice un diputado para que comparezca algún miembro del Gobierno e informe, explique o detalle algún tema de su departamento. Una iniciativa que suele generar intensos debates en la Cámara. Bueno, han oído ustedes que para presentar una iniciativa popular hacían falta 500.000 firmas, eso es en el conjunto del Estado. En España, en Canarias, basta, señor Ruano, con 15.000 firmas para presentar una iniciativa popular. ¿Cuál es la ley más importante que a su juicio se ha aprobado en el Parlamento de Canarias en los últimos años? En los últimos años... Bueno, pues mire, que hay varias, ¿no? El objeto es distinto. Creo que es muy importante en la legislatura pasada la ley de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio, la ley que modificó todo el régimen jurídico de la moratoria del año 2003. Esa es una ley que tenía por propósito y tiene por propósito el dinamizar la actividad productiva en relación con el funcionamiento de todo el sector agrario y a su vez establece un régimen jurídico especial ahora en relación con la moratoria, digamos que abre a determinados supuestos las posibilidades de seguir invirtiendo y a su vez propiciar la rehabilitación de la planta alojativa turística. Hay otras leyes importantes, creo que a mi juicio lo fueron, como en el año 2007, como la Ley de Canarias, Sistema Canario de Seguridad y Emergencias. Es una ley que consolidó un moderno modelo de seguridad pública con los sistemas policiales y de emergencia integrados a través del 112 y que da respuesta a todos los temas de protección civil. Hemos tenido que emplear o digamos poner en práctica durante años esa ley, ahora mismo en cuestiones que se están viviendo hoy en las islas, como es el tema de la crisis sísmica o crisis vulcanológica, que no es sísmica, del Hierro, pues son cosas que se ponen en práctica. En definitiva, ha habido leyes importantes, posiblemente a mi juicio estas dos son de las más significativas. Ahora le voy a preguntar por el tema del Hierro, pero hablando de leyes, si tuviera garantizado una mayoría, si fuera usted presidente, ¿cuál le gustaría que se aprobara? ¿Para esta legislatura? Para esta legislatura. Bueno, el presidente Rivero ha hecho un conjunto de compromisos en el Parlamento de Canarias para esta legislatura y ha hecho de la nueva ley de administraciones públicas un eje de su actividad.
porque se viene, digamos que discutiendo acerca de los distintos niveles de funcionamiento de la administración. Este es un debate ya largo, pero que se agudiza en una situación de crisis económica, porque existe una demanda social en relación con que hay que intentar que la administración pese menos y a su vez que se agilicen los procedimientos administrativos. Creo que esa puede ser una ley importante si se sabe hacer, si se elabora según se ha comentado, digamos, por un grupo de expertos, tanto de la propia administración como asistencias externas, y si finalmente se atiende a tomar algunas decisiones que pueden ser importantes de redistribución de efectivos entre distintas administraciones públicas, de convergencia en el déficit, que es la asignatura más importante que tiene Canarias en España y España en la zona euro y en la Unión Europea en los próximos años, de aquí a 2013 al menos. Es decir, que presenta, por tanto, digamos, una necesidad de que se hagan bien las cosas para garantizar a su vez que la estructura autonómica sigue siendo una estructura que da buena respuesta a la demanda de la ciudadanía de Canarias. Hablaba usted hace un instante de esa crisis vulcanológica, me matizaba de la Isla del Hierro. Usted ha sido, como decía, consejero de seguridad del gobierno de Canarias. ¿Cree que se están haciendo las cosas bien en esta situación que llevamos viviendo desde el mes de julio con mayor intensidad? ¿Por qué sonríe? Bueno, sonrío porque no sé si siempre, cuando uno es ex de algo y te preguntan por qué... Cuando te preguntan por tu ex, pues sonríe. Claro, sonríes porque realmente cada uno tiene sus vivencias, su experiencia y se concreta en un momento determinado. Es decir, usted puede pensar ahora, que si yo hubiera hecho esto otro en mi vida, en cualquier cosa, en cualquier actividad, ya sea privada, pública, entonces claro, la situación es que yo ahora no soy el responsable, por tanto juzgar sobre la responsabilidad hay que hacerlo conociendo todos los detalles. A mi juicio se ha dado una buena respuesta desde el punto de vista de la información. Creo que es muy importante que se sepa que Canarias cuenta con un plan vulcanológico de protección civil, el PVOLCA, desde el año 2009, que ese plan estructura todo lo que es la unidad de mando que tiene cualquier sistema de protección civil ante cualquier crisis de protección civil, en este caso de origen vulcanológico, que el sistema de predicción está funcionando bien, que ha sido bien informada la población, y creo que lo peor que he visto en esta crisis es pues el desembarco en el Hierro, el modo de hacer las cosas, la publicidad. De la UME. Porque mire, la comunicación es muy importante en las emergencias, es clave, es decir que y muchos de los telespectadores... ¿Usted cree que era necesario que viniera la ministra de Defensa? Básicamente pues por eso, porque las cosas, eso forma parte, vamos a ver, la normalidad es clave en la prevención y la comunicación también. Creo que la población herreña estaba debidamente informada y que no era necesario hacer presencia física de responsables públicos para manifestar que las cosas estaban bien. Ya la población, que además es una población de 10.000 habitantes, tenía un nivel de información suficiente, se habían producido reuniones según se vio dentro de la propia Televisión Canaria, que las hizo públicas, y por tanto no es necesario hacer despliegues que al final transmitimos incluso fuera de Canarias, dando una imagen de que el fenómeno vulcanológico puede producir daños importantes y no se sabe. Es decir, el sistema es un sistema de prevención y respuesta en caso necesario, y puede ser que finalmente hay una erupción volcánica y sea magnífica, sea como la que hubo hace ya tantos años, en el año 71, creo recordar, en La Palma con el Teneguía, y sea creciente la Isla del Hierro y eso sea un atractivo turístico. O sea, puede ser maravilloso. Y puede ser que no sea así, que produzca algún daño en alguna parte de la población, haya que producir evacuaciones, pero todo está perfectamente planificado y la gente, la ciudadanía herreña en particular y las personas que visiten el Hierro deben saber que el plan lo contempla y está perfectamente organizado. O sea que no hay que alarmar haciendo presencia. Pero los herreños están informados ahora, pero ¿usted cree que en general en Canarias, los que vivimos, las 2 millones de personas que vivimos en este archipiélago, tenemos conciencia de que vivimos en un territorio volcánico? De eso sí, pero de que situaciones de este tipo se pueden dar, que hay que asumirlas con normalidad y que deberíamos tener cierta información. Yo no creo que la gente de la calle sepa qué hay que hacer. Sé que si hay viento, la gente no se acerca a la costa ni se pone en las zonas de medianías, pero yo no creo que el 90% de la población sepa qué hay que hacer ante una crisis vulcanológica, como usted la llama. Pero vamos a ver, normalmente un volcán no nos sorprende, es decir, que no es una cosa que de repente, ¡pum!, no sucede así. Entonces, sucede como está ocurriendo en el Hierro.
empiezan a producirse movimientos en torno a que hay magma activo en el subsuelo, y con eso pues se activan unos mecanismos de predicción que se informan a los servicios de protección civil, en este caso a la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, y en su caso activa el plan, el PVOLCA, el Plan de Protección Civil para Fenómenos Vulcanológicos. Esto sucede de esta manera. Si sucediera en otra isla, que básicamente vulcanismo activo tienen, además del Hierro, La Palma, Tenerife, Lanzarote, las otras islas ya tienen el vulcanismo ya más distante. Sería muy excepcional que pudieran producirse erupciones, por supuesto, en Fuerteventura o en La Gomera o Gran Canaria. Pero lo cierto es que si eso fuera así, en todo caso el sistema se activa. Por tanto, no hay que estar pensando en qué capacidad de respuesta hay frente a eso. Con que sepamos hoy qué hay que hacer cuando hay un incendio forestal, que son emergencias más frecuentes, que hay que hacer cuando se produce un fenómeno meteorológico adverso y nos dicen que tenemos una alerta, o tenemos una alerta o una prealerta previa que se comunica a los servicios de emergencia, o una alerta máxima, como sucedió en algún caso reciente, creo que hace escasos 2 años en Canarias, con especial incidencia en Santa Cruz en Tenerife, en la isla de Tenerife en su totalidad y en Santa Cruz de Tenerife en particular, o como la tormenta tropical Delta que tuvimos en 2005. Es decir, tenemos fenómenos de protección civil mucho más frecuentes que requieren que la gente, la ciudadanía, tenga más información, más frecuencia. En un asunto como el tema vulcanológico, en una isla pequeña como el Hierro, creo que se han tomado las medidas adecuadas. Ahora mismo hay que seguir esperando. La geología no tiene la inmediatez que mucha gente piensa, es decir, no responden al día siguiente. Son previsiones y se trabaja con las previsiones, se tienen que tomar medidas. Ahora se está haciendo un estudio, por lo que sé, sobre el tema del túnel de los Roquillos para ver si finalmente puede ser abierto para garantizar la fluidez de la conexión entre Valverde y Frontera. Creo que eso es una decisión que, en primer lugar, requiere los estudios científicos necesarios, y, en segundo lugar, la toma de posición política por parte del Cabildo de la isla, en primer lugar, y, en segundo lugar, por parte de la autoridad que ha activado el plan, que es el Gobierno de Canarias. En definitiva, creo que las cosas van bien y que ha habido, salvo algún caso concreto, como el que hemos comentado, de tener que hacer presencia física de autoridades públicas y demás, creo que salvo esos casos, el resto está funcionando razonablemente bien, y si se produce finalmente ese fenómeno vulcanológico, pues la respuesta será adecuada. ¿Cree que va a acabar todo esto? Y lo digo por seguro que tiene amigos, maneja información de primera mano, es diputado, también maneja información de primera mano y además ha sido responsable de la seguridad. ¿En qué cree que va a quedar todo esto? ¿Esta situación puede prolongarse? No se sabe. Es que es lo que trataba de decir cuando hablábamos del tema de la geología. Sabemos que hay magma activo en el subsuelo de la isla del Hierro o del mar circundante a la isla del Hierro, que es lo último, ¿no? O sea, en la zona del Mar de las Calmas, que es una zona preciosa. Es decir, yo siempre he destacado como zona magnífica de la isla del Hierro el silencio del Julan, pues en esa zona. Si es ahí, si realmente emerge ahí algún tipo de vulcanismo, seguro que las cosas van a ir estupendamente. Es decir, que la población está informada, lo más próximo es la Restinga. No parece que en este momento haya previsiones hacia esa zona poblada, sino hacia el mar. Es decir, que podemos estar absolutamente tranquilos. Efectivamente. Y eso puede ser en 3 días, en 3 semanas, en 3 meses o en 3 años. Es decir, que hay que saber que eso puede ser así y que tenemos que saber que existe un plan, y por tanto que las medidas tienen que ser acordes realmente a cuál sea, digamos, cómo va examinándose por parte de los responsables científicos competentes la situación. Si se van produciendo, usted hablaba antes de fenómenos sísmicos, porque lo que se producen es pequeños terremotos, temblores derivados de ese desplazamiento del magma. Sí. Bueno, nos quedamos tranquilos con el tema del Hierro. Le voy a cambiar el tercio por completo. Podemos estar tranquilos también con la llegada de estas elecciones. Me he metido de lleno en mi condición de ex. Se ve que vive lo de su ex trabajo. Sí. Vamos a hablar. Le cambio el tercio por completo. Podemos estar tranquilos, señor Ruano. En el Parlamento oíamos al presidente de la Cámara, Antonio Castro Cordobés, decir que unas elecciones generales no afectan en nada a unas elecciones autonómicas.
¿Se puede mantener esa situación cuando por ejemplo, el jefe de la oposición... Sin duda, yo creo que... Cuando el jefe de la oposición a lo mejor es candidato, bueno, a lo mejor no va a ser candidato seguro, ¿eso no afecta al día a día de la actividad parlamentaria en Canarias? El presidente del Parlamento es el responsable de la institución y él habla institucionalmente, y es verdad que la programación de la Cámara institucionalmente no responde a esas elecciones generales, más que un tema de calendario que se ha ajustado adecuadamente, y creo que tiene razón en eso. Ahora, políticamente, claro que afecta. En términos políticos, que no corresponde al presidente de la Cámara valorar como presidente, pero en términos políticos yo lo hago como responsable. ¿Cómo afecta? Afecta en el sentido de que en este momento en España hay una convocatoria de elecciones generales. En esa convocatoria se produce en un momento de crisis económica muy importante para España, para la zona euro, para Canarias en particular, teniendo en cuenta que nuestro modelo productivo genera un número importante de población desempleada, y por tanto afecta en las iniciativas, afecta, como usted dice, porque algunos de los miembros de la Cámara se conoce que van a ser candidatos a las elecciones generales, y por tanto afecta, es decir, que afecta en la dinámica de los grupos. Yo creo que al final eso no es ni bueno ni malo, sencillamente lo que al final nosotros somos ciudadanos canarios, pero también somos ciudadanos españoles, igual que por tanto si en este momento hay una convocatoria de elecciones generales a las Cortes Generales españolas, pues lógicamente nos afectan como canarios, nos afectan como españoles, y eso afecta también al funcionamiento de las instituciones en Canarias. Esta semana nos hemos encontrado a cuenta de las elecciones con varias declaraciones llamativas. Una de ellas la hacía precisamente el que se puede considerar jefe de la oposición en el Parlamento de Canarias, el señor Soria. Decía que él va a ser la voz de Canarias en Madrid, un argumento que hasta ahora han utilizado las fuerzas nacionalistas. Usted pertenece a una de ellas. ¿En qué lugar quedan los nacionalistas si el señor Soria va a ser la voz de Canarias en Madrid? Bueno, yo tuve con el señor Soria una buena relación política y personal durante el tiempo en que duró el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular, y tengo gran respeto por la opinión del señor Soria. Ahora, una cosa es formar parte de un partido estatal y otra cosa es formar parte de una fuerza política de obediencia canaria, que tiene un proyecto para Canarias en España. Por tanto, el señor Soria tendrá que apretar el botón del sí, del no y de la abstención de lo que el Grupo Popular en el Congreso marque, si está en el Grupo Popular y si tiene alguna tarea ejecutiva en el gobierno, si de constituirse gobierno por el señor Rajoy, que parece que apunta los sondeos que puede ser así, pues que haga las cosas lo mejor posible. Esperamos evidentemente que así sea. Pero mire, la presencia de Canarias en Madrid la hacen las fuerzas políticas canarias, aquellas que tienen una obediencia nacionalista canaria, y nosotros en ese sentido creemos que es fundamental que sigamos manteniendo una presencia política con un grupo parlamentario a ser posible en las Cortes, especialmente en el Congreso, también en el Senado. Y creo que los canarios saben que desde el año 94, que llegamos 93, que se constituyó el grupo parlamentario en las Cortes, hemos producido la primera modernización de Canarias. Ahora necesitamos producir la segunda. Necesitamos comprometer al nuevo gobierno de España con Canarias en las políticas de infraestructura, en la lucha contra el desempleo, en un plan especial para puertos y aeropuertos, en la movilidad con África, porque es fundamental como territorio de expansión para nosotros. Es decir, y eso no lo hace ni el señor Soria ni nadie del Partido Popular. Decía que había varias declaraciones curiosas esta semana, por lo menos llamativas. El señor Rivero, el presidente del gobierno, ha dicho que esas encuestas a las que usted aludía, que dan como próximo inquilino de la Moncloa al señor Rajoy, que vencería al Partido Popular en esas elecciones, eso es lo que dicen los sondeos. Y el señor Rivero decía esta semana que ojo con el Partido Popular porque lleva la tijera escondida debajo de la alfombra y que va a haber recortes cuando el PP llegue al gobierno. ¿Usted está de acuerdo con eso también? Bueno, yo creo que si llega el señor Rajoy y también si llega el señor Rubalcaba, pero vamos a ver. Lo que sí está claro es que el Partido Popular no está desvelando cuál es su programa político, es decir, y hay que decirle a los ciudadanos la verdad. La verdad es que los objetivos de convergencia en el déficit significan que hay que equilibrar el presupuesto. Si hay que equilibrar el presupuesto es que no puede gastar más, como uno hace en casa, es decir, que no puede gastar más de tanto, porque si tú ganas 1.000 euros no puedes gastar 1.100 todos los meses. Un mes te puedes ir al rojo, pero si te vas todos los meses a esa cantidad vas a vivir siempre. Bueno, pues ahora eso se ha dicho para las administraciones públicas, para todas.
para el Estado, para las comunidades autónomas. Entonces no puedes gastar más de lo que ingresas. Tienes un límite autorizado, creo que para el año que viene es del 1,1%. Es decir, puedes tener un déficit, un desvío de un 1,1%. Eso es importante porque es que hasta el momento hemos vivido por encima de eso. Es decir, hemos tenido unos márgenes superiores y por tanto hemos vivido por encima. Significa que hay que modular los servicios y las políticas públicas. Y eso, que en general hay que hacerlo así, lo va a tener que hacer el nuevo gobierno de España. ¿Qué es lo que yo deduzco de lo que dijo el presidente Rivero frente al candidato Rajoy? Pues que está ocultando las cartas. Y creo que lo legítimo, lo necesario, es que los partidos que concurren digan qué es lo que van a hacer. Es decir, que la ciudadanía sepa quién va a proteger los servicios públicos básicos, quién va a destacar tal o cual política, qué es lo que se va a hacer en este... Es decir, esto es la clave. Es decir, los ciudadanos saben que esta es una situación económica difícil y ante la situación económica difícil se puede responder con una política liberal de dejar hacer y que todo el mundo, pues bueno, que se busque la vida, o puede hacerse una política que proteja los servicios públicos, que en el caso de Canarias garantice que vamos a seguir contando con convenios tan importantes como el de carreteras, como el del Plan Integral de Empleo, como el de costas, es decir, o podamos hacer planes especiales para luchar contra el desempleo, para la renovación de la planta alojativa turística o el que las zonas turísticas del archipiélago, las zonas comunes, sean zonas que mejoren su infraestructura. En definitiva, esos son los compromisos que hay que adoptar, más allá de palabras huecas. Porque cuando una campaña como esta de las generales está tan bipolarizada entre los dos grandes partidos estatales, ¿qué papel pueden jugar las formaciones nacionalistas, caso de Coalición Canaria que va con Nueva Canarias a estas elecciones, caso de Convergencia y Unión, caso del Partido Nacionalista Vasco? ¿Qué papel juegan los nacionalismos en unas elecciones tan bipolarizadas? ¿Cómo pueden convencer a su electorado de que esa es la opción y no una de las dos grandes? Pues mire, yo creo que lo más importante... ¿No se sienten usted como meros espectadores en esa batalla? De los 2.100.000 habitantes que tiene Canarias, en torno a 1.400.000 y pico, casi 1,5 millones, votan el día 20 de noviembre. Y ese 1,5 millones de personas que viven en Canarias debe saber que Canarias existe en la política española con identidad y es atendida desde las políticas del Estado gracias a que existe Coalición Canarias como formación política que llegó al Congreso en el año 93. Pero los diputados canarios del PP y del PSOE no son canarios cuando van allí, no defienden los intereses. Yo no quiero decir que no sean canarios, es decir, tienen otras obediencias, otras disciplinas, es decir, que el marco es un marco global que yo no digo que no atienda a políticas globales, generales, que pueden ser más o menos acertadas. Pero lo que está claro es que los intereses de Canarias están situados, ubicados en la capacidad que tengamos realmente nosotros, los canarios, de hacerlos valer ante Madrid, ante el Gobierno de España y en el seno del Congreso y del Senado. Por tanto, creo que es clave que la ciudadanía canaria identifique esa coalición Canaria, Nueva Canarias, como la respuesta que tenemos que dar el día 20 de noviembre. El actual Gobierno de Canarias se sustenta en un apoyo parlamentario de 36 diputados, 21 nos lo pone Coalición Canaria, 15 son del Partido Socialista. ¿Cree usted, y vamos a jugar otra vez a la hipótesis, a hacerle caso a esas encuestas, que si el señor Rajoy llega a la Moncloa, el pacto entre Coalición Canaria y PSOE se resentirá por ese gobierno en Madrid del Partido Popular, ese hipotético gobierno del Partido Popular? El presidente Rivero ha dicho que no. Creo que en principio el presidente cuenta con la confianza de la Cámara y por tanto si el presidente sigue disponiendo de esos 36 diputados y a su vez sigue ejecutando las previsiones de su programa de investidura, creo que las cosas pueden funcionar con normalidad. También hemos terminado la legislatura que se cierra y cogobernábamos con el Partido Popular hasta el mes de octubre, que fue el propio Partido Popular el que decidió marcharse, de octubre del año pasado, O sea que estamos hablando de que prácticamente más de 3 años y medio cogobernamos Coalición Canaria del Partido Popular y el gobierno en Madrid era del Partido Socialista. Por tanto, ese mismo supuesto se puede dar si el gobierno es del Partido Popular y aquí se gobierna entre Coalición Canaria y el Partido Socialista. Yo creo que lo más importante es que ahora y lo inmediato, puesto que estamos hablando ahora del escenario de las elecciones generales,
es que tengamos una presencia fuerte en Madrid, que pueda seguir vinculando los compromisos del Gobierno de España con Canarias. Y a partir de ahí, el trabajo del Gobierno de Canarias se facilita en la medida en que nosotros tengamos en Madrid presencia política, tanto en el Congreso como en el Senado. Estábamos hablando del Partido Socialista, le decía yo que el Gobierno actual tiene 36, el apoyo de 36 parlamentarios, y digo 36 y no 35 porque Alpidio Armas, el presidente del Cabildo del Hierro, diputado del Partido Socialista, finalmente hemos sabido esta semana que no ha sido expulsado de su partido, ni él ni los 5 consejeros que formaban parte. ¿No creen ustedes que les han tomado un poco el pelo? Lo digo porque el Partido Socialista dijo que se les iba a expulsar por promover esa moción de censura contra la nacionalista Belén Allende, y finalmente ni Belén Allende es presidenta del Cabildo del Hierro, ni a esos 5 consejeros se les ha expulsado del Partido Socialista. ¿No sienten que les han tomado el pelo? Bueno, ahí hay un grave incumplimiento de las previsiones del pacto de gobierno. Creo que eso es, en primer lugar, ha de destacarse como un grave incumplimiento. Yo no sé realmente, pues tenemos noticias de hace unos días en torno a que no ha sido expulsado, pero al parecer de lo que se trata es que, en primer lugar, la expulsión provisional es una especie de suspensión, y en este momento el señor Armas goza de todos sus derechos como militante socialista, pero el expediente no ha concluido. Nosotros creemos que las condiciones en las que se propició esa moción de censura son condiciones que vulneran las previsiones del pacto que suscribimos en el mes de junio con el Partido Socialista, y por tanto esperamos que el Partido Socialista finalmente expulse de forma definitiva al señor Armas y a las personas del Partido Socialista que secundaron esa moción de censura. Y creo que estamos en condiciones de decir que incluso en esas circunstancias la moción de censura no debía haberse tramitado, debía haberse suspendido, en tanto se aclarara la condición de expulsado definitivo, provisional, todo lo que motivó el entuerto jurídico que en este momento se motiva porque la ley, concretamente la ley electoral, prevé que nadie que se separa de un grupo político puede por eso de ahí la importancia de que sean expulsados, porque si finalmente no son expulsados del PSOE, ese recurso que ha presentado Coalición Canaria de que basándose en no que prosperaría porque efectivamente, por tanto hablamos de un incumplimiento político. Y voy a decir algo más, creo que a veces pensamos que el derecho da soluciones a todo, y creo que antes que en este asunto, que es un asunto de naturaleza política, lo primero es que se resuelva el tema político, que el Partido Socialista proceda a expulsar de forma definitiva a aquellos que incumplieron las directrices y que incumplieron, por tanto, las previsiones del acuerdo político, que es muy importante para la confianza. El acuerdo no es solo un documento que incorpora un programa político y demás. El acuerdo entre dos formaciones políticas distintas requiere confianza, y la confianza en las relaciones humanas normalmente es lo más difícil de obtener. El pacto de gobierno con el Partido Popular en Canarias, en la pasada legislatura, funcionó muy bien mientras hubo confianza. Cuando se perdió la confianza, las cosas fueron mal, regular. Y en este caso yo creo que es muy importante para la continuidad del pacto de gobierno que se proceda a la expulsión definitiva del señor Armas y de las personas que secundaron aquella moción de censura. Bueno, ha quedado clara la posición, ha sido apasionante estos minutos de charla, porque hemos hablado del Hierro, hemos hablado de las elecciones generales, también de esa moción de censura en el Cabildo del Hierro. A fin de cuentas, el Parlamento es el órgano, el sitio ideal para hablar. La Cámara quiere convertirse activamente en ese foro de debate, no solo para los parlamentarios, sino para todos aquellos que tengan algo que aportar. La legislatura pasada se puso en marcha el proyecto Parlamento y Sociedad. Se puso en marcha con el objetivo de analizar las perspectivas de futuro de Canarias en cuanto a su desarrollo poblacional y urbanístico. También se habló de nuestro modelo productivo. La elección del Parlamento de Canarias como marco para 9 debates, como decimos, no fue casual. Contiene el resultado de un amplio trabajo estructurado en torno a un ciclo de 9 debates. En ellos participaron desde los expresidentes de Canarias a técnicos y profesionales muy reconocidos en cada uno de los ámbitos debatidos. Con un enfoque estrictamente alejado del partidismo político, se convierte en un instrumento de análisis y diagnóstico muy revelador. Hay un estudio que es realmente impactante, que se refleja en el trabajo, que es el de que en la perspectiva del 2030, partiendo de datos de 2007, se exigirían nada más y nada menos que 73 archipiélagos en recursos para poder mantener los niveles previos, digamos, a la crisis. Brito considera el ciclo de debates Parlamento y Sociedad como un primer paso para que la Cámara Regional tome la iniciativa en la apertura del debate político a la sociedad. Desde una perspectiva de
sanidad democrática, en definitiva, donde se pueda enfocar un tema democráticamente más abierto y se eviten riesgos de desafección respecto a la democracia de muchos ciudadanos, sería bueno abrir ese ventanal, por lo menos, para que la gente pueda hacer sus aportaciones, sus ideas, participar en debate, y eso sería también muy sano para los responsables políticos que al final tienen que hacer las leyes, producir las normas, generar los consensos para que se resuelvan los problemas. Además de la regeneración democrática, Parlamento y sociedad aporta ideas sobre otros retos decisivos para el futuro de Canarias, como su situación estratégica en un entorno internacional marcado por una inestabilidad económica sin precedentes. Osvaldo Brito, dicen de él que ha sido uno de los mejores oradores de cuantos han pasado por el Parlamento. ¿Está usted de acuerdo, señor Ruano? Sí, yo creo que sí. Osvaldo Brito yo lo conocí, estaba yo como letrado del Parlamento en servicio activo, y Osvaldo Brito era un hombre que encendía la tribuna y que cuando subía a la tribuna, digamos, todo el mundo atendía, en medios de comunicación, diputados, todo. Si tuviera que hacer un ranking de los 3 mejores oradores, un ranking de 3 políticos que le hayan impactado en ese Parlamento a la hora de, bueno, de convencer, que es de lo que se trata, para supongo. mí lo más, ya digamos, en ese periodo que está bastante más lejano, los 2 mejores oradores fueron sin duda alguna Osvaldo Brito y Antonio González Vieites. Creo que fueron 2 personas que dieron brillantez a la Cámara. Y si hablamos, y si de actualidad hablamos, posiblemente en esta legislatura un hombre con una gran oratoria es Román Rodríguez. Román Rodríguez. ¿Y los peores? Yo creo que eso que lo evalúen los demás. No me gustaría a mí hacer en un programa público hablar de nadie. Bueno, los que leen, digamos, los que leen al pie de la letra, tal vez. Bueno, yo lo que creo que es mejor no leer como modo de hacer las cosas en la tribuna, ¿no? Creo que es bueno utilizarse, apoyarse, requerir algún párrafo concreto, pero no leer. Creo que es mejor dirigirse a todos, a quienes te escuchan, a quienes te ven de viva voz, y bueno, por tanto, para mí es ahí que quede usted como un caballero. Sí, y bueno, por lo menos que no se lea. El Parlamento es también un lugar donde disfrutar del arte. Recorrer las salas del edificio situado en la calle Teobaldo Pover de Santa Cruz de Tenerife permite apreciar una imagen completa de Canarias reflejada en la obra de artistas tan conocidos como Pedro González o Martín Chirino. Hemos recorrido las estancias de la Cámara para redescubrir, por decirlo de alguna manera, esos tesoros que cuelgan de las paredes. Es la Espiral del Viento, una enorme estructura de 10 metros de alto, obra del célebre escultor gran canario Martín Chirino, que corona la fachada del Parlamento de Canarias. Otra de las esculturas de Chirino que decora el patio de la institución ha sido adoptada como símbolo representativo de la Cámara Legislativa Canaria. La representación de cada una de las islas que forman parte del archipiélago es una constante en el Parlamento. Las obras de arte que adornan las estancias de la Cámara Regional suelen hacer referencia a símbolos o lugares significativos para los canarios. Un buen ejemplo es la colección Homenaje a Canarias, que adorna la sala donde se reúne la mesa del Parlamento. Las habitaciones de la Cámara Regional acogen también obras de autores muy reconocidos. Es el caso de este cuadro del pintor y político tinerfeño Pedro González. Bueno, señor Ruano, usted ha sido consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno, ese periodo entre 1999 y 2005. ¿Corren malos tiempos para la cultura? Lo digo porque venimos de ver unas obras de arte. Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista de las políticas públicas, el gran problema, como comentábamos antes, en la crisis económica, está en que cada vez que hablamos de fomentar o de conservar algunas políticas públicas destacadas, hablamos de la educación y de la sanidad, de los servicios sociales, y omitimos algunas otras que también pueden ser y son importantes, ¿no? El tema de la cultura es el ejemplo. Y el gran problema que siempre ha habido con la concreción de esa actividad cultural o la organización de esa actividad cultural con la Consejería de Educación ha sido que la educación como servicio en sí mismo, digamos, se come el tiempo y los recursos frente a esa promoción de la actividad cultural, ¿no? Y en ese sentido, en esta legislatura, la organización del gobierno dispone la organización de la cultura en otro departamento, no con educación. Creo que eso es una medida acertada.
Y yo creo que en general, afortunadamente, la cultura hoy día está más desarrollándose desde la sociedad civil, es decir, que está más activa, y lo que requiere hacer el gobierno y las administraciones públicas en general es fomentar esa actividad y no tener que realizar de forma directa actividades culturales, sino promoverlas y fomentarlas con apoyo público en la medida de lo posible en este escenario de crisis económica. Le estoy haciendo elegir mucho. ¿Tiene usted un pintor canario preferido? Bueno, acaban de presentar a Pedro González y los cuadros que hemos visto son de Mazuelas, ¿no? Son unos paisajes muy bonitos. En cuanto a marinas, por ejemplo, recuerdo que en el despacho que yo tuve en la Consejería de Presidencia había una excelente marina del pintor Juan Ruano, que no tiene nada que ver conmigo porque yo nací en Gran Canaria y ese Ruano era de Tenerife, o sea que yo, aunque vivo en Tenerife, nací en Gran Canaria y me vine a estudiar a La Laguna y después ya me quedé en la isla de Tenerife, o sea que esa es mi periplo vital. Y este era un pintor excelente en marinas. Creo que hay pintores canarios muy excelentes en todos los ámbitos, ¿no? Algunos de los cuales hemos mencionado, ¿no? Bueno, pues tomamos notas de esos gustos, de esas preferencias. Estamos terminando, señor Ruano, pero nos queda por ver una sección que hemos incorporado a este programa y es una sección en la que ustedes, los ciudadanos de a pie, son los protagonistas. Sacamos un atril a la calle y los convertimos a todos ustedes en parlamentarios por un día, por un ratito, aunque sea. Esto es lo que nos han contado esta semana. Y yo lo que le pido a los políticos es, sobre todo, honradez, decencia y que miren por el pueblo, por la gente, por los ciudadanos. Yo creo que escucharan más la opinión de la gente y que los diputados se apoyaran más en la sociedad. Creo que estamos un poco cansados ya de nuestros políticos porque solamente nos utilizan cuando hay elecciones, cuando nos necesitan, vienen, nos dan la mano, nos felicitan y se dejan ver, pero después están totalmente alejados del pueblo. No sabemos nada, después ya es que no sabemos nada de política, nos dejan totalmente al margen. Le diría que buscar trabajo para toda la juventud y arreglar un poco la cosa como se está viviendo, que se está viviendo muy pobre, demasiado mal. Que le demos a los pobres que no tenemos nada y estamos muy mal, muy mal. Así como está la situación en la calle, señor Ruano, supongo que todas esas reflexiones les hacen pensar, les hacen ser mucho más conscientes, responsables de la situación. Hay que tomar medidas, ¿no? Lo digo porque ponemos un micrófono en la calle y al final la situación en este momento es de cierto... Es triste porque, mire, se habla de una clase política, ¿no? O sea, yo personalmente no me siento parte de una clase política, seré de una clase social determinada, pero no de una clase política. Mire, porque al final la política es una actividad que uno desarrolla, por lo menos desde luego ahí una de las personas que hablaba pedía honradez, yo la ejerzo y la he ejercido con honradez, creo que mucha gente, la mayoría de la gente que está en política la ejerce con honradez y no hay en la política gente que no sea honrada en términos porcentuales distinta a la que hay en la sociedad. O sea, la sociedad en las empresas, en la política no debe ser, como decía mucho, es una proyección, una representación exacta del tejido social en el que nos movemos. Es cierto que quizás un poco volviendo al inicio del programa, el tema de que la democracia, no hayamos conseguido que la democracia representativa sea más participativa, es decir, que podamos conseguir una interacción con la ciudadanía que nos permita que al final la gente nos perciba como alguien normal, alguien cercano, alguien con los mismos problemas que puede tener la mayoría de la ciudadanía, con su hipoteca, con sus problemas de escolarización de los hijos o de atención sanitaria. Creo que esto es lo más importante y es verdad que muchas veces se hace porque se cometen errores desde el sector público, desde la política, pues con gestos, con cosas que son mal interpretadas, que son, digamos, transmitidas desde los medios de comunicación social y que finalmente la ciudadanía no las percibe bien. Pero sí quiero decirle a la ciudadanía, a nuestra gente, que no todos en políticas son iguales, no todos somos iguales. Creo que lo justo es medir a cada uno por lo que hace y también por las cosas que deja de hacer, porque a veces se dejan de hacer cosas que se tienen que hacer y por tanto también es una responsabilidad no hacerlas, ¿no?
pero no se puede asimilar o decir, pues, todos los políticos son iguales, o se puede hacer esa tabla rasa con la falta de honradez de los políticos, porque no es verdad, no responde a la realidad. Y nosotros, los que tenemos actividades públicas, tenemos que saber que hay que propiciar mecanismos para hacer que el gobierno, la actividad de gobierno sea cada vez más abierta, para que la participación sea efectiva. Y en eso, volvemos al principio de la entrevista, en el Parlamento hay que cambiar muchas cosas, hay que hacer muchas cosas para que la ciudadanía lo perciba como algo directo, para que pueda accederse vía internet a las sesiones parlamentarias, para que se puedan formular iniciativas que se conduzcan después por los grupos parlamentarios hacia la Cámara. Es decir, que creo que hay muchas cosas que hay que explorar y que posiblemente, si somos capaces y acertamos, mejorarán esa relación entre la ciudadanía y sus representantes, porque aquí la condición que tenemos los que somos diputados y diputadas es de representar a la gente de Canarias en este caso, ¿no? Bueno, pues tienen ustedes 4 años por delante para hacerlo. Hemos llegado al final de este programa, no tenemos tiempo para más. Ha sido un auténtico placer tenerlo en este plató, señor Ruano. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, pues ha sido un placer tener al señor Ruano. Nos vamos a quedar con esa reflexión. También les damos gracias a ustedes por habernos seguido en esta hora larga de conversación. Quedan invitados para volver a encontrarnos la semana que viene en el mismo sitio, Televisión Canaria, Primer Canal, y a la misma hora. Recuerden que si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo en la dirección de correo electrónico que van a ver sobreimpresionada, parlamento@tvcanaria.tv. Lo dicho, gracias por su compañía y feliz domingo.